confiable, que sea válido y que sea objetivo, que tenga una plausibilidad, ¿no? Entonces, la confiabilidad, ustedes ya saben, ya, según Herrera, desde 98 todavía, se ha visto esta escala, ¿no? De 0 a 1. 1 siendo la confiabilidad perfecta, y cuando vas bajando poco a poco se va disminuyendo la confiabilidad. Normalmente mayor a 0,72 o 0,70 hasta 0,80 es una confianza o confiabilidad excelente. Esta confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes. Se refiere a la confianza. Es, por ejemplo, una balanza, ¿no? Una balanza que da el mismo resultado cada vez que la utilizamos. Nosotros tenemos 1 kilo, por ejemplo, de tomates, y cada vez que lo ponemos a la balanza registra 1 kilo, y 1 kilo, y 1 kilo. Esa repetitividad que le da el instrumento hace que nosotros confiemos en él, ¿sí? Esa es la confianza, cuando cada vez que se repite la encuesta o se aplica nuevamente el instrumento, obtenemos los mismos resultados, ¿no? Ahora, esta confiabilidad depende de varias cosas, ¿no? Uno, tiene que ser estable. Por ejemplo, el tomate, si yo lo peso hoy día y lo peso mañana, probablemente tengamos el mismo resultado, ¿no? Salvo condicionantes atmosféricas que hagan que se deshidrate y todo lo demás. Pero en condiciones regulares tendríamos que tener el mismo resultado. Eso quiere decir que la medida es estable, ¿ya? Pero depende también, si yo lo dejo una semana, pues ya no va a ser el mismo peso. Sí, hay pérdida. Es igual, el índice de masa corporal, yo lo mido hoy día en uno de ustedes, y a la semana pues probablemente no sea el mismo, porque hay cambios, sobre todo en peso, no tanto en la talla. Entonces, pero la confiabilidad se referencia a que una medida es estable con el tiempo. Otra cosa, dicen que se hace a través de métodos alternativos o paralelos. Eso lo vamos a ver más adelante con más calma. Esto ya lo tenemos en una página, un Excel que hemos hecho la vez pasada. La validez. La validez es el grado en el que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir. Queriendo medir algo, y tu instrumento es para eso específicamente, perfecto, eso es validez. Yo quiero medir la temperatura ambiental y tengo para eso un termómetro axilar. ¿Estaría bien? Ambos probablemente, el termómetro axilar probablemente mida la temperatura, pero no va a poder medir la temperatura en el ambiente, porque está diseñado para otro tipo de temperatura. Entonces, el instrumento tiene que medir lo que la investigación pretende que se mida. Eso es lo más importante. Y para eso se hace la revisión, sobre todo con los expertos, ¿no? Un instrumento válido para medir la inteligencia debe, por ejemplo, medir la inteligencia y no la memoria. Hay veces que se emocionan, ¿no? Cuando hacen instrumentos, quieren hacer el aspecto clínico epidemiológico de una determinada enfermedad, pero por ahí leen un poquito más y se empiezan a emocionar de pronóstico, etcétera, y hacen su instrumento con todo eso. Pero el objetivo del estudio, ¿cuál era? Era lo clínico y epidemiológico. Lo demás, por más interesante que sea, no puede entrar en el instrumento, porque ya se pierde la objetividad del estudio. Por eso que ahora Alexandra nos va a decir exactamente cuál es el objetivo de su estudio. Y tenemos que ver si las preguntas corresponden o dan respuesta al objetivo del estudio. De la misma manera, la validez también se mide de 0 a 1, y 1 es lo más cercano a la perfección. Ahora, hay 3 tipos de validez, y esto es lo que nosotros vamos a estudiar. Primero, la validez del contenido. ¿Sí? Es el grado en el que el instrumento refleja un dominio específico del contenido de lo que se mide. Por ejemplo, acá hice una prueba de operaciones aritméticas. No tendrá validez de contenido si incluye solo problemas de adición y excluye problemas de sustracción, multiplicación y división. Si entonces
¿Quién nos da la validez del contenido? ¿Quién nos dice que para lo que estás estudiando las variables son las suficientes o te faltan, etcétera? Es el juicio de expertos. Y es lo que todos ustedes ya han hecho. Entonces, ¿qué han hecho con esos juicios de expertos? Están validando un instrumento, pero solamente están validando el contenido del instrumento. Ojo, el contenido. ¿No? Hay otro tipo de validez, que es la validez de criterio. Esta se establece al validar un instrumento de medición o compararlo con un criterio externo que pretende medir lo mismo, ¿no? Entonces, hacemos cálculos específicos para ver si es que esta validez es concurrente y tiene una validez también predictiva. Por ejemplo, las encuestas o los sondeos de campañas electorales, ¿no? Cómo es que las encuestas decían que candidato específico iba a ganar las elecciones y lo comparamos con el resultado final de las elecciones. Entonces ahí vemos la validez de criterio. Hay técnicas para ello, las más conocidas son los coeficientes de contingencias, el alfa de Pearson, perdón, el alfa de, claro, el de Spearman-Brough, Pearson, alfa de Cronbach, la técnica de Aiken, el alfa ordinal, entre otros. También el omega, el coeficiente omega, tenés uno que se está utilizando ahora último bastante. Esa es la validez del criterio, que vamos a hacerla ahora. Hoy día vamos a hacer un ejercicio con esto. Y la otra, y no por ello menos importante, es la validez del constructo. ¿Qué quiere decir esto? Que debe explicar el modelo teórico empírico que subyace a la variable de interés. O sea, la construcción del instrumento se ha dado para agarrar muchas variables que expliquen de una u otra manera la variable de interés o la variable dependiente, ¿sí? O el contexto, lo que muchas veces les he dicho, que no perdamos de enfoque el fenómeno en la manera global. Y por el hecho que estamos estudiando una variable específica no quiere decir que solamente de ella dependa la explicación del fenómeno. Entonces tenemos que explicar también el modelo teórico empírico de justamente esa variable de interés. Y para ello hay herramientas estadísticas específicas como el análisis de factores o el análisis factorial también se llama, el análisis de covarianza o cofactores o los análisis de correlación, que también si nos da un poquito de tiempo hoy día lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Ya? Entonces, la validez total del instrumento es la sumatoria de estos tres. Los tres se miden de 0 a 1. 0 el mínimo, 1 el máximo. El contenido, el criterio y el constructo. Entonces, esa validez se va a sumar y se va a dividir entre 3, porque tenemos que sacar el promedio. Esa es la validez total. Entonces, el juicio de expertos, esta es la prueba de pretest, que ya les he explicado ya en otras oportunidades, ¿no? Ahora vamos a hacer un poquito de eso para recordar. La validez total, que es la validez del contenido. El contenido, ¿quién te lo revisa? Los expertos. La validez de criterio, ¿quién lo hace? Generalmente el alfa de Cronbach. También puede ser el alfa ordinal, como vamos a ver en este caso. Validez del constructo, si está bien construido o no está bien construido la encuesta. El análisis factorial. O también algunas utilizan el análisis de componentes principales. Es un análisis estadístico exploratorio. La clase anterior les mostré algo de eso, ¿no? Matrices de covarianza, de correlación y cómo es que se iban a los diferentes factores. Algo así es. No es motivo del tema del día de hoy, pero es bueno que lo sepa. Entonces, esta validez se suma a los tres valores y se divide entre 3, entonces te sale la validez total del instrumento. Esta parte ya lo hemos hecho, modelo de carta de presentación. Este es importante, es un ejemplo clásico que seguramente todos ustedes han visto antes, ¿no? Representa la confiabilidad y la validez, en este caso de un tirador. ¿Sí? Un tirador,
una persona que agarra un arma, ¿no? Se dice un arma de fuego, y cuya misión es darle al blanco, ¿no? Darle al centro del objetivo, es el blanco. En la primera lámina, en la primera figura de la izquierda, podemos ver que el tirador ha disparado 5 veces y ninguna de ellas ha acertado. Ninguna de ellas ha acertado. ¿Qué quiere decir? Que sus disparos no han sido válidos. Ninguno vale, porque ninguno ha acertado. Ahora, vemos aquí que todos sus disparos están separados. Están separados. Entonces, el tirador no es confiable. No es válido porque no le dio al blanco. Y no es confiable porque sus disparos dan diferente connotación. Están en diferentes lugares. En el caso del tirador 2, pueden darse cuenta que no dio al blanco. Lo que quiere decir que no es válido. ¿Sí? El tirador no es válido. ¿Sí? Porque no ha dado a donde se supone que tenía que dar. Pero sus 5 disparos están muy juntos, casi en el mismo punto. Lo que quiere decir que la repetitividad de los disparos han hecho que esta persona dé en el mismo punto las 5 veces. Eso lo hace confiable. Cuando después de repetir un instrumento tú tienes los mismos resultados, el resultado es confiable. Pero ojo, cuando mide lo que no quieres tú que mida, quiere decir que no es válido. Acá, ¿qué vamos a ver en esta clase? Validez. Validez. ¿No? Un poquito también de confiabilidad, porque ahorita están haciendo ustedes una encuesta de piloto, pero más adelante van a hacer el trabajo entero. Entonces, se supone que tiene que haber repetitividad entre los cuestionarios, entre esta encuesta piloto y la más grande, más adelante. Finalmente, el tirador 3, que los 5 disparos los da muy juntos, eso lo hace confiable y los da en el blanco. Eso quiere decir que el instrumento es válido, o el tirador en este caso ha acertado con el propósito, con el objetivo del trabajo. Bastante didáctico, práctico, muchos libros lo mencionan para poder entender qué es confiable y qué es válido. Ahora, la objetividad es el grado en que el instrumento es permeable y la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan. ¿Qué significa que un instrumento sea objetivo? ¿No? Que se supone tiene que marcar la realidad, tiene que ver y medir la realidad. Si es que yo, por ejemplo, sé que tengo que utilizar un determinado equipo biomédico para poder medir una variable, un tensiómetro, por ejemplo. Sé que debo utilizar un tensiómetro y uno solo, un Riester de la marca Riester de tal año de fabricación, de tantos calibrados, tanto tiempo de calibrado, el esfingomanómetro, etc. Tiene sus pautas, es un instrumento con especificaciones técnicas muy precisas. Si yo, como investigador, y quiero hacerlo en diferentes lugares, ¿cuál sería lo más objetivo? Que yo como investigador, el mismo instrumento vaya y en los diferentes lugares haga la medición respectiva. Pero pierdo objetividad cuando hago que, si bien es cierto, yo como investigador estoy utilizando el tensiómetro calibrado, hay otra persona que decide apoyarme, pero está utilizando su propio tensiómetro y es de otra marca, de otra calidad, etcétera, etcétera. Entonces yo estoy siendo permeable a una influencia. En este caso, la influencia de otra
¿no es cierto? Yo he medido o he querido hacer un instrumento que recoja datos específicos de la historia clínica. Y dentro de mis criterios de exclusión, he puesto textualmente que si la historia clínica no está completa, simplemente lo retiro del estudio. Pero el reto de la encuesta me doy cuenta que hay muchas de las variables que yo pretendía buscar y ubicar, pero no se encuentran. Y si sigo con ese instrumento, probablemente ya no tenga muestra, porque mi criterio de exclusión dice, si no está completo tu instrumento, tu encuesta, pues no hay que tomar en cuenta. Entonces, yo si estoy agarrando ya el estudio en sí, y soy permeable o soy permisivo, aquella pues me faltará una variable o dos variables, no importa. Entonces, estoy perdiendo objetividad. Para eso es la encuesta piloto. En esta encuesta piloto, ustedes van a ir a las historias clínicas y van a verificar todas esas variables que creen que encontrar. Y seguramente hay alguna que no van a encontrar, muy probable. Entonces, es este momento en la encuesta piloto que tú te das cuenta que tal variable no se recogía de la manera que yo pensé que iba a estar. O tal variable la puedo obtener de este otro lugar y no de la historia clínica que se supone tenía que revisar. Entonces, este momento de la encuesta piloto es para darse cuenta de esas cosas y evitar un sesgo mayor cuando hagamos ya el trabajo propiamente dicho. ¿Sí? Entonces, lo claro para nosotros no perder la objetividad en ningún momento. En ningún momento. Para eso, el plan de recojo de datos tiene que ser bastante específico. Y la encuesta piloto justamente sirve para ver si todo lo que has planificado en el escritorio, pues funciona realmente. La confiabilidad, la validez y la objetividad no deben tratarse de forma separada, sino conjuntamente. Sin uno de ellos, sin cualquiera de ellos, el instrumento no es útil. Bien. Esto es de manera general nada más lo que se trabaja en validación y confiabilidad de instrumentos. Ahora vamos a ver, gracias a su compañera Alexandra, un ejemplo de cómo es que se hace este trabajo, un ejemplo de campo. Puedes presentar ya, Alexandra. Ya, doctor, le voy a presentar el ejemplo. Ya, doctor. Bueno, las imágenes, no sé. Ya, doctor, pero en este caso el objetivo de mi trabajo de investigación es determinar la relación entre la calidad de atención en salud y nivel de satisfacción de los usuarios en los establecimientos de salud de nivel 1-4, ANTA Limatambo, ANTA Cusco 2023, doctor. Okay. Y bueno, ese es el cuestionario que he aplicado, en este caso, al 10. Aumentale. Exacto. Es al 10% de mi población, en este caso fue a 32 personas y bueno, aquí tengo el cuestionario, el título es calidad de atención y satisfacción personal del usuario en los establecimientos de nivel 1-4 ANTA Limatambo Cusco 2022. Y bueno, hice mi pequeña presentación. Soy alumna de la Escuela Profesional de Medicina Humana. En esta oportunidad vengo realizando un proyecto de investigación que lleva por objetivo general determinar la relación que existe entre la calidad de atención y nivel de satisfacción del usuario externo de los establecimientos de nivel 1,4 ANTA Limatambo, Cusco 2022. La aplicación del cuestionario dura aproximadamente 10 minutos y les suplico su colaboración y sinceridad. Muchas gracias de antemano. Y bueno, he iniciado con los datos generales en este caso. Bueno, cogí la encuesta
de una paciente madre, en este caso, de 18 años, de sexo femenino, grado de instrucción secundaria. Se atiende por el CIS, tipo de usuario era usuario nuevo porque era su primer bebé en este caso. El consultorio en donde fue atendida fue el consultorio médico en general y la persona que le realizó la atención fue un médico. Y inicié con la encuesta que dice: estimado usuario, estamos interesados en conocer su opinión sobre la calidad de atención que usted recibió en el establecimiento de salud ante Limatambo y luego la satisfacción personal en la consulta externa. Sus respuestas son totalmente confidenciales y agradecemos su participación. Y bueno, se inició con la encuesta en este caso. Bueno, yo apliqué las dos encuestas, doctor. Primero que la encuesta para ver la satisfacción ya está validada según por la encuesta también, al igual que la encuesta que voy a validar, que sería desde... Mira, un ratito ahí. La encuesta ser, ¿cuántas preguntas tiene? 22, doctor, divididas en 5 dimensiones. 5 dimensiones, correcto. Y esto ya está validado, ¿verdad? Sí, ya está ¿Cuál validado. es el coeficiente de validación de esta encuesta? 0.92, doctor, de alfa de Cronbach. Cronbach, ya. Vamos a hacerle el alfa ordinal también a esa, ¿ya? No hay problema. 22, ya. ¿Y la encuesta que tú quieres validar es? Esta, doctor, desde la encuesta para evaluar la calidad de atención en los establecimientos de nivel 1-4, ante Limatambo Cusco 2022. Esta es la encuesta a validar, doctor, con ¿Cuántas preguntas hay? 30 preguntas divididas en 3 dimensiones. 30 divididas en 3 dimensiones. Ya. A ver, ¿tienes todas estas preguntas y sus dimensiones en Excel, por favor? En Excel lo tengo aquí, doctor, al final. Porque nos mandaste un Excel, pero... Está... ¿es posible todo eso pasarlo a un Excel, por favor? ¿Estas preguntas, doctor? Ajá. Sí, doctor, Tienes le voy a todas, pasar. las de satisfacción y y las de calidad. Todas. Vamos a hacer un trabajo probablemente de covarianza, correlaciones, y debemos saber de qué se tratan las preguntas. Entonces, pásalo todo en Excel, tómate tu tiempo, no te preocupes, yo voy a estar avanzando otra cosa, pero Ya, todo doctor. tiene que estar en Excel, ¿ya? Ya, doctor, le paso las preguntas. Ok, Ya. ya, permítame presentar ahora. Estos son los resultados. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, doctor. Ya, listo. Estos son los resultados de las preguntas, en este caso, de calidad de su compañera, ¿ya? Son 30 ítems, entonces son 30 preguntas a 32 sujetos. Aquí está. 32 sujetos. Importante mencionar que está hecho en una escala Likert. La escala Likert, ¿qué tipo de variables connota? Nominal. Es nominal. Nominal. Se supone que no puedo dividir la respuesta 5 entre la respuesta 2. Nominal, O la doctor. respuesta... Exacto, nominal. Nominal es. No puedo, porque les estoy explicando que no puedo dividir las respuestas. Yo no puedo decir que la persona que ha respondido 4 es el doble de la persona que ha respondido 2. No puedo decir eso. Porque la escala es nominal. Desde ese punto de vista, calcular el alfa de Cronbach para este tipo de encuestas no es lo más adecuado.
se utiliza el alfa ordinal. Y ahora vamos a ver por qué. Ya, tenemos las preguntas, que son 30. Las dimensiones, me ibas a decir, son 3 dimensiones para calidad, ¿verdad? Sí, doctor, tiene 3 dimensiones. ¿Cuáles son? A ver, un ratito. Ya, de la pregunta 1 hasta la... De la pregunta 1 a la 21, doctor, es dimensión de... ¿Tanto? ¿Uno a la No, 21? de la 1 a la 9, doctor. Dimensión humana interpersonal. Ya. ¿Me dice dimensión humana? Sí, dimensión humana interpersonal. Esto lo has sacado de otro lugar, ¿no? ¿O tú lo has hecho? Lo hemos sacado de un trabajo, doctor, de tesis, pero esta no era validada. Ya, ok. ¿De la 10 a qué? A la 21, doctor. Ya. ¿Esta qué dimensión es? Entorno. Entorno. Y de 22 a la 30. Es dimensión de aspectos tangibles. No, dimensión técnico-científico. Técnico-científico. Listo. Tenemos 3 dimensiones. Por acá. Tenemos 3 dimensiones. Vamos a hacer un poquito, emular lo que la vez pasada hicimos para el cálculo del alfa de Cronbach y luego el alfa ordinal. ¿Ya? Es este. Para el cálculo del alfa de Cronbach, en el SPSS o en Minitab o en R se hace en 10 segundos, ¿ya? Pero no quiero que lo hagan mecánicamente, quiero que entiendan el proceso, cómo es que se debe hacer. Aquí está, validación de constructo interno del instrumento. Aquí están los ítems. Sí, estos son los sujetos de estudio. Sí, normalmente es el 10% del tamaño de la muestra. Estos son los valores que en este caso están del 1 al 5. En el caso de su compañera, escala Likert es del 1 al 7, ¿no? Es del 1 al 5. 5. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la varianza. Varianza. ¿Qué es la varianza? Es el grado de variabilidad que tiene una respuesta en este caso. ¿Cómo se calcula? Ponemos varianza medio. Y seleccionamos todas las respuestas. Listo. Aquí está la fórmula de la varianza. Tiene una varianza de 0.6. Y el mismo procedimiento aplicamos al resto de ítems. Hasta aquí. ¿Y esto? Tenemos que hacer una sumatoria de los totales. Acá ya lo has hecho, me parece. Sí, sumatoria de totales. Esto vamos a anular.
Estos son los totales. Vamos a achicarlo un poquito para que se pueda ver. Ah, mira, por ejemplo, acá ya hay un error. Esos son los totales, pero ¿cuál era? Incluye el 17, fíjense, eso está mal. Entonces, para evitar errores, que garantizamos que está bien, simplemente lo corremos. Listo. Ahí tenemos los totales. También necesitamos el total de la varianza, pues la varianza de los totales. O sea, acá, 174.8. Ya tenemos los totales de cada uno de los sujetos de estudio, de sus respuestas de cada uno de los sujetos de estudio. También tenemos los totales, la varianza total de cada una de las preguntas. La pregunta 1, por ejemplo, ha variado. Esto no. Pueden sacarse con 1 o 2 decimales, no hay problema, eso depende de cada uno. Listo. Ya. Mejor. Por ejemplo, la pregunta 1 tiene una varianza de 0,66. Entre pregunta y pregunta es 0,66 de variabilidad. La pregunta número 2 tiene una variabilidad de 0,95 y así por el estilo. Estos son los totales. Listo. ¿Cómo es que se calcula? La pantalla es muy pequeña en mi caso. Esta es la fórmula para poder calcular el alfa de Cronbach. El alfa es un coeficiente que se calcula en la relación o el cociente de K sobre K menos 1. ¿Y qué es K? K es el número de ítems que tiene la encuesta, ¿de acuerdo? El número de ítems que tiene la encuesta sobre el número de ítem menos 1, y esto por el complemento de la sumatoria de las varianzas sobre la varianza. Estas son las varianzas. Entonces, su sumatoria es todo esto. Y este es el valor total de la varianza, acá. Entonces, esta fórmula está expresada acá. 10 entre 10 menos 1 por 1 menos P22, P12, que es el 10.9, sobre P13, que es el 62. Y ahí sale el alfa de Cronbach. Lo que vamos a hacer es simplemente copiar la fórmula. Ya vamos a ver el conteo. Son 30. Listo. Acá sale 30. La sumatoria de las varianzas. Las varianzas están acá. Sumatoria de varianzas. Listo, sale 26.82. La varianza total es esta. Y la fórmula que ya les mencioné.
Entonces, agrandando un poquito para que se note, el alfa de Cronbach para este instrumento es 0.87. Simple. ¿Qué significa 0.88 en este caso? Ese es el resultado. ¿Qué significa ese alfa de Cronbach? ¿Qué significa? El apuntado. Es alta. Y es lo ideal. Tú tienes que sacar más de 0.8. Esa es la consistencia. Es alta. Silencios. Hasta ahí tenemos eso, ¿no? Vamos a hacerle en otro paquete ahora para que podamos un poquito practicar. Vamos a utilizar el R para esto, ¿no? Yo le voy a pasar. ¿Alguien tiene instalado el R ya? ¿Les ha dado curiosidad por aprender un poco de eso? Yo, doctor. Ya, va acá. Te voy a pasar el script y para que le puedas pasar a tus compañeros. Lo que hacemos normalmente en eso es seleccionar para poder cargar la data. Agarramos todas las preguntas de las 32 personas, damos control C y nos vamos a leer. Estos son los datos. Entonces vamos a poner el rubro de ítems, ya, para poder hacer el trabajo. Y con este comando corremos y ya está importada la semilla. Para poder ver ese ítem, también corremos esto. Y aquí está, esa es su base. La pregunta 1 a la pregunta 30. Y del sujeto 1 hasta el sujeto 31. Uy, ¿qué pasó? ¿No eran 32? Entonces se nos ha perdido uno. Son 31. Por acá algo. El 7 falta, doctor. Al 7 falta. Mira, pues como Alexandra se te ha pasado. O no has puesto, esta pregunta puede ser inocente, pero también puede marcar la diferencia. O no has puesto el sujeto número 7, tienes que verificar en tus encuestas, o es un error de tipeo. Lo voy a ver, doctor, un ratito. Normalmente pasa eso. Tus encuestas tú las tienes numeradas, ¿no? Sí, doctor. Esa encuesta 7 me la puedes incrementar. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando con tiempo. No te preocupes. La ventaja de estos paquetes es que te informan todo. Ya. Son 31, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, perdonen, esto es de otro tipo de análisis. Esto por curiosidad, de repente están preguntándose qué cosa es. Es un dendrograma. Un dendrograma que sirve para clasificación. Es un análisis de clúster, así se llama. Ya les voy a, si se da tiempo, voy a enseñarles un poco de todo esto. Ahora lo vamos a borrar nada más. Y esto también. El R, en este caso el RStudio, tiene 4 ventanas, como ustedes bien lo saben. La ventana del script, donde pongo los comandos. La ventana de la consola, donde salen los resultados. El environment, que es esta ventana donde ponemos los archivos y las bases.
y el lugar donde se muestran las figuras o donde se instalan paquetes. Entonces, bueno, vamos a hacer lo mismo que hace rato. Bueno, ya está seleccionado. Entonces, yo voy a cargar esa data. Aquí está. Vamos a verificar. Aquí están los 31 casos. Aquí está ítems, 31 observaciones de 30 variables, cada una de ellas. Listo. Hacemos un string. String es para ver la estructura. ¿Qué estructura tiene? Acá nos dice que es un data frame. Es un tipo de base de datos que se utiliza para cálculos y que el tipo de variables son enteros. Y nt significa integer, que es enteros. Todos son enteros. Si es que tuviéramos un 5.4 o 4.7 sería numérico. Numérico sí acepta decimales, pero ahora estamos trabajando con enteros, nada más. No todos son enteros. Listo. Attach. Un summary. Summary es un resumen. Un resumen. El resumen te da pues datos como estos. Donde está la mínima. O sea, en la pregunta 1, por ejemplo, la respuesta mínima fue 3. Lo toco como si fuera un numérico. No, sí, la mediana 4, etc. Y todas sus variables, la media, cuartiles, etcétera, de todas las preguntas. Dimensiones, otra vez, 31 personas contestaron 5 personas por 30 variables cada una de ellas. Es una paquetería que se instala para justamente hacer este trabajo. Vamos a proceder a hacer la validación. Así tengo que hacer algunas correcciones. Ok, ítems está como P 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y P30. Voy a generar otra data paralela a ella para que contenga justamente estos datos. Ahí están los sitios. Aquí están todos los resultados. Bien. Me dijeron que había dominios. La ventaja de este programa es que te permite analizar el constructo, pero por dominios. Ustedes recordarán, el primer dominio era humana interpersonal y corresponde a las 9 primeras preguntas. Dominio 1 es las 9 primeras. El dominio 2, que es desde la 10 hasta la 21. Y eso está en la 21. Y el dominio 3, que es de la 22 a la 30. Fíjense como acá en el lado derecho se va a ir añadiendo los dominios. Lo van a tomar como bases separadas. Ahí está el dominio 1, 31 observaciones, pero de 9 variables. El dominio 2, 31 observaciones, pero de 12 variables. Y el dominio 3, 31 observaciones de 9 variables. Y está todo. Vamos a hacer primero el alfa ordinal y luego el alfa de Cronbach.
eso, vamos a generar una matriz policórica. Ya. Esta matriz policórica no es otra cosa que la matriz de correlaciones. Acá vemos cómo se correlaciona una variable con la otra. La pregunta 1, cuando se compara con la misma pregunta, obviamente la correlación es idéntica, es exacta. Lo mismo sucede cuando comparas la pregunta 2 con la pregunta 2. ¿Sí? Verán que esta línea oblicua, arriba, todo es la unidad, porque se comparan las preguntas con ellas mismas. Si comparas la pregunta 1, intentas correlacionar la pregunta 1 con la pregunta 2, la correlación es de 0,61. Una correlación diferente. La pregunta 1 correlacionada con la pregunta 3 es 0,46. Y en general, todas estas. Por ejemplo, 0,17 es una correlación muy débil. La pregunta 3 con la pregunta 4. Es muy débil. Se supone que si son de la misma dimensión, tendrían que ver una con la otra. Es extraño que sea muy débil. Por eso ahorita vamos a chequear cuál es la pregunta 3 y cuál es la pregunta 4. Porque es posible que estén mal planteadas. Otra correlación baja es esta, 0,03, que no tiene nada que ver la pregunta 4 con la pregunta 8. O sea, no tienen casi nada que ver. Y fíjense, la pregunta 4 y la pregunta 8 están aquí, en el mismo dominio. Se supone que si están en el mismo dominio, pues evalúan prácticamente lo mismo. Y así. Y los casos negativos, por ejemplo, vamos a ver, ya, menos 0,19, entre la pregunta 5 y la pregunta 15. La 5 pertenece al dominio 1 y la 15 pertenece al dominio 2. ¿No? Pero tiene una correlación inversa. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más valor tiene la pregunta 5, menos valor tiene la pregunta 15. Pero igual es una correlación bastante débil. Y esa es la matriz de correlaciones. Así se llama. Ya para que lo podamos evaluar más adelante. Ahora podemos hacer lo mismo, pero por dominios, para cada uno de los dominios. Un segundo. Ya. Portfolio 1. Alfa. Aquí está. Aquí está. El alfa aquí es 0,83. Este es alfa ordinal. A ver, policorio y dominio exacto. Este es el alfa ordinal. Como han visto, me he demorado bastante tiempo explicándoles de qué se trata. Pero una sola corrida, un solo comando, ya te lo da. Y en este caso, el alfa ordinal de toda esa data es 0,83. El alfa de Cromba, sale 0,88. Este es
de Cronbach. Este es el alfa ordinal. Entonces, 0,83. Normalmente ocurre que el alfa de Cronbach subestima al alfa ordinal, o sea, es menor que el alfa ordinal. Por eso es que se prefiere este último para este tipo de análisis de los instrumentos. Pero en este caso no va a salir a la inversa, es menor, pero sigue siendo alto, mayor a 0,8 según nuestro análisis de consistencia. Otra ventaja, como les decía, puedes hacer que se haga un alfa ordinal por cada uno de los dominios. Por ejemplo, podemos hacerlo para el dominio 1. Por el dominio 1 es 0,83. El dominio 2 es 0,84. Y por el dominio 3 es 0,85. Cada uno de los dominios tiene su propio alfa ordinal. ¿Cuál es el que más alfa ordinal tiene? El dominio número 3. Pero lo bueno es que los 3 están por encima del 0,8. Entonces el valor del alfa ordinal en promedio es 0,84. Es el estándar alfa. Es el valor que sale aquí. Es este. Incluso lo bueno del programa del paquete R que te saca no solamente el valor, sino su intervalo de confianza. Entre 0,63 y 0,96. Esto es hablando de una encuesta piloto. Se supone que si aplicas lo mismo al tratar de validar el instrumento con los 300 y tantos pacientes, pues vas a tener pues algo mucho más conciso y probablemente el intervalo de confianza se disminuya. Acá un poquito preocupa que sea de este 0,63, ¿no? ¿Qué significa eso? Es que es el más bajo. Eso significa, acá, que es una consistencia buena. Podría estar. ¿Cuándo lo vamos a conocer bien? Específicamente cuando hagamos la encuesta a todos. ¿Ya? Ahora vamos a ver del dominio 2. 0,84. Este es el alfa ordinal. Con un intervalo de confianza de 0,67 a 0,95. Igual, 0,67 quiere decir que es bueno. Y en el caso del dominio 1, este es el alfa ordinal, 0,83, y miren, es bajo, es menos de 0,6. Es moderado en este caso. ¿Qué significa eso? Que probablemente las preguntas del dominio 1 tienen que reformularse. No están bien planteadas. Acá ojo, que acá no importa mucho los valores que tengan las respuestas para poder saber si estuvieron satisfechos o no. Porque el instrumento nos va a decir eso, ¿no? Finalmente, si estuvieron satisfechos o no, o si se da buena o mala calidad. ¿De acuerdo? Esa es la validez, es como el centro del tiro al blanco. Esa es la validez. Si el instrumento es válido, tiene buena validez, va a ir ahí. ¿Sí? Si el instrumento es confiable, cada vez que yo lo repita voy a tener valores similares. Pero
Pero en este caso estamos hablando de la construcción propia del instrumento. Probablemente esté cerca al blanco, porque está más de 0.8. ¿Sí? Pero hay correlaciones que no son buenas y que deberían serlo, como por ejemplo esta misma. Hay varios que tienen 0.03. Lo ideal que es que una matriz de correlación esté más o menos entre 0.20 y 0.70. Así, pero no hay esos datos. Quiere decir que los pacientes que has encuestado tenían percepciones totalmente diferentes. ¿Lo has hecho en un solo día? No, doctor. ¿Cuántos días? En 4 días, doctor. 4 días, a más o menos unos 8 por día, ¿no? Sí, doctor. Ya, ¿ha sido el mismo horario? Sí, en la mañana, doctor. Porque probablemente puede ser que hayan sido atendidos por personas diferentes. Entonces, mira, si a mí me atiende el doctor A, que es querendón, es bonachón, gracioso y todo, yo voy a salir pues feliz de mi atención, ¿no? Pero si lo hace el doctor B, que es gruñón, probablemente pues no salga muy contento. Entonces, esa variabilidad se da cuando diferentes son las personas que se atienden en un servicio. Pero ojo, tú estás evaluando la calidad de atención en el servicio de salud, en el centro de salud de ANTA. Lo que estás teniendo ahorita individualmente es la calidad de atención hacia ciertas personas. Entonces te das cuenta que, a ver, para explicarte mejor esto acá. Aquí. A ver, según lo que estamos viendo, tu instrumento todavía no podemos decir que sea confiable o no, porque, o si bien es cierto, tiene un alfa de Cronbach mayor a 0.8, también tiene un alfa ordinal de 0.83, que eso es lo más importante. Sí es confiable, probablemente que cuando lo apliques varias veces tengas los mismos resultados en la misma población, obviamente, ¿no? Pero no es del todo válido. ¿Por qué? Porque el blanco está acá, la calidad del servicio, de atención del servicio está acá. Tu instrumento probablemente es confiable, pero no es del todo válido porque se deja afectar por por las atenciones del servicio individual. O sea, si por ejemplo atendiera un solo doctor, entonces tendríamos un mismo concepto todos los demás, o un concepto parecido. Pero la variabilidad de la rotación que hay en el servicio, hay diario diferentes enfermeras, hay diario diferentes médicos, hay diario diferentes biólogos, diferentes choferes, etcétera. El personal de salud es rotativo. Entonces, eso probablemente está incluyéndole algo de variabilidad a las respuestas de tu trabajo. Ahora, eso es cuando todos en el instrumento en general, que está midiéndose acá. Pero también tienes algo de esto porque tus preguntas no están correlacionadas. Se supone que si has medido en un mismo día, tendría que tener correlación una pregunta con la otra. Y estamos viendo en el trabajo que las correlaciones, ahorita vamos a hacer una matriz, un gráfico, no te olvides, no te preocupes, pero vamos a hacer más bonito. Acá no hay mucha correlación. ¿Qué dice tu pregunta 3 y tu pregunta 5? A ver. La pregunta 3, ¿qué dice? De la calidad, del instrumento de calidad. Ay, sí, doctor, estaba leyendo. El profesional que le atendió le dice cuál es su diagnóstico o qué es lo que tiene al final de la consulta.
La pregunta Ya. 3. ¿Y qué dice la 5? La pregunta 5 es: el profesional le brinda orientación y consejería en el tema por el cual acudió. Mira, se supone que ante una calidad de atención, el profesional que te da el diagnóstico también te brinda pues la asesoría, la asistencia, algunos consejos al respecto. No está bien que eso no coincida. No está bien que eso no coincida. A no ser, se me está ocurriendo ahorita, que el médico atienda, ni te mire, te recete, te diga qué tienes y punto, ¿no? Ahí a tu problema si le has entendido o no. No creo que pase eso. Bien difícil. Y si vemos la matriz, te vas a dar cuenta más. Mira, la pregunta 3. Y la pregunta 5. ¿Qué quiere decir la correlación? Que cuando una misma persona responde esto, 5 y 4, tendría que estar por ahí todo, 4, 5. Si responde 2, tendría que estar 3 o 2. Si responde 1, tendría que estar 1 o 2. Pero acá mira, esta persona respondió 5 y luego 4. Esta persona respondió 4 y después 5. Pues para arriba. Este va para abajo, este va para arriba. 5 para abajo. 5, 5, 5 para abajo. 1, 1. Así tendría que ser las respuestas, generalmente. 4, 3 para abajo. Para abajo. Este para arriba, mira, irónicamente, 2 a 5. O sea, no le ha dicho nada de su diagnóstico, pero sí le ha dado orientaciones. ¿Te parece eso lógico? No, doctor. Lo que ha pasado es que o la persona no te ha entendido bien cuando le has hecho la entrevista, o probablemente no entendió bien la pregunta, o de repente no sabe qué cosa es un diagnóstico. Hay mucha gente en el campo que no sabe eso. ¿Te ha dicho qué tienes? Sería una mejor, ¿no? ¿Qué enfermedad tienes? ¿Te ha dicho? Si tú has preguntado, le dijo el diagnóstico, probablemente esta persona no entendió. Entonces, esto, por ejemplo, no es lógico. Que la persona no sepa su diagnóstico, pero que sin embargo, sí, al máximo, 5 es el máximo, ¿no? Del 1 al 5 has hecho esto. Sí, doctor. Entonces, que sí le he entendido todo lo que tiene que hacer. Esto se le llama inconsistencia. Y seguramente tenemos otro por ahí. 5, Entonces, esa variabilidad, unos están iguales, otros suben, otros bajan, otros de 1 a 5. Eso es lo que hace que cuando tú correlacionas estas dos variables, tengas un dato no representativo. Entonces, correlación. La matriz 1. Coma. Y la matriz 2. Listo. 0.25. Es una correlación muy baja. Y como pertenece al mismo dominio, debería pues estar bien, debería estar alto. Lo que quiere decir, en otras palabras, que te está pasando esto. Yo creo por la forma de preguntar. Sospecho. ¿Ya me las has pasado tus preguntas en Excel? Le voy a pasar, doctor. Ya están en Excel. Sí, pásamela, por favor.
Sospecho, como has agarrado otro instrumento, lo has aplicado y de repente debiste antes adecuarlo al contexto. Pero, ante todo, mira, ¿qué es lo que ven los jurados y todos ellos cuando se gradúen? ¿Cuánto es tu Chromebase? Te va a preguntar. ¿Tú qué vas a responder? No se hace el alfa de Chromebase para preguntas en escala Likert. Lo mejor es el alfa ordinal. Y el mío es 0.83. Es una alta adecuación. Pero en interno, tú y yo y tus compañeros sabemos que algo está andando mal. Si queremos un buen análisis, un buen trabajo, tenemos que corregir esas preguntas mal planteadas o replantearlas o reformularlas. O de repente explicarlas de mejor manera. Porque puede pasar también que la persona que tú has agarrado para encuestarla estaba con su bebé llorando. Estaba más preocupada en que se calme el niño y no te tomaba mucha atención a tus preguntas. O puede ser que estaba aburrida y no quiero ir por darte cualquier resultado, pues lo te ha dado. Ese es un aleatorio. Entonces, hay varios aspectos que influyen en que tú puedas darle al blanco. Para empezar, este tirador, por ejemplo, tiene que apuntar. O sea, no es que tienes que agarrar su escopeta, su pistola, no sé, y dispara de un momento a otro. No, supongo que respira, inhala, aguanta la respiración para jalar del gatillo. Previamente ha apuntado unos cuantos segundos. Entonces es eso, igualito. En tu encuesta tú tienes que prepararte, tienes que elegir el mejor momento, las mejores circunstancias, pedir el permiso. No por completar la cuota vamos a tratar de encuestar a cualquiera. Son esas cositas las que mejoran el instrumento. Ya, ¿me lo pasaste? ¿No? Sí, doctor. Uno es el de calidad y otro es el de satisfacción, doctor. Ya, a ver, vamos a... Como el de satisfacción ya está validado, bueno, vamos a corroborar nomás eso, no vamos a hacer gran cosa. Ese es de calidad, doctor. No de satisfacción. Satisfacción. Sí, doctor. Ya, este es el 1-1. Y el otro... Este nos falta, ¿no? Ah, no. Ya, este es el de calidad. Ya, mira, solamente hablando de la dimensión 1. En la matriz de correlaciones, que ahorita vamos a hacer la más gráfica, estamos viendo, porque esta es una buena correlación. 50, 37, 40, 59, 46, 61, sí está bien. ¿Dónde tenemos problemas en las correlaciones muy bajas? Por ejemplo, en este 0,15, que es entre la pregunta 10 y la pregunta 3. Sí, entre la 10 y la 3. ¿Qué dice la 3? El profesional se presenta diciendo su nombre durante la atención. Y la 10 es el tiempo de espera para ser atendido en sus consejos externos por el profesor es lo ideal. Es decir, 30 minutos. Bueno, eso sí no tienen mucho que ver, eso está bien. Entre la 1 y la 9 vamos a ver.
Entre la 1 y la 9. Tenemos 24, 70, 33, 10. No, este es 10, la 1 y la 9. Acá todos son 30 y tantos, está bien. Acá hay bajas. Acá, mira. Entre la 2 y la 8, 0.04, que es muy bajo. Y entre la 8 y la 4. 2, 4 y 8. 2 con 8. 8 con 2 y 8 con 4. ¿Qué dice la 8? El profesional muestra sensibilidad frente a sus emociones y necesidades. El 2. El profesional le dedica tiempo necesario durante la atención. Tendría que ver, ¿no? Si es que una persona es muy sensible frente a tus emociones, o sea, todo lo que le estás contando, que le duele, no le duele, le pasó, tomó, no tomó, le resultó, no resultó, él es sensible a tus emociones, también se supone que le dedica tiempo a ello, porque nadie puede ser sensible si no dedica tiempo. ¿A qué voy? A que esta pregunta tiene que estar correlacionada estrechamente con esta. Y no tiene por qué tener una correlación tan baja. Lo que te plantea dos cosas. Para mí, la pregunta está bien planteada. De repente, sensibilidad, ¿no? Entonces, pues lo podríamos cambiar o ajustar, pero en general está bien planteada las dos preguntas. ¿Qué ha podido pasar? Que las personas te han respondido cualquier cosa por decir un número, o no te han entendido bien las indicaciones. Entonces ha actuado como el azar. De la misma manera, un profesional que muestra sensibilidad frente a sus emociones o necesidades, obviamente que es una persona que se llama por su nombre cuando le atiende. Por ejemplo, señor o señora. Por ejemplo, esta pregunta sí me parece que puede mejorarse. Alexandra, ¿me estás entendiendo más o menos la idea? Sí, doctor, sí, porque ha habido personas en las que estaban apuradas, así, doctor. Sí, sí. El instrumento es bueno porque tiene 0.83 en ordinal y 0.87 en Chromebase, a pesar de, sin embargo, la forma de preguntar, el tiempo que se ha tomado las personas probablemente ha influenciado en tener unas respuestas inconsistentes, así se llama, hay inconsistencia en las respuestas. Una persona no puede decirte que el médico no le ha dado tiempo y a la vez que él muestra mucha sensibilidad con sus emociones. Esas son cosas incoherentes. Si la persona hubiera marcado, ¿el profesional dedica tiempo necesario durante la atención? No le dedica tiempo necesario. 1. Del 1 al 5. Me atendí y me agotó. Entonces, ¿qué espero obtener en cuando me pregunta si el profesional muestra sensibilidad frente a sus emociones? También lo mismo, ¿sí o no? Pero en tu encuesta está pasando lo siguiente, que te dice que el profesional no tiene tiempo para la atención, pero si responde a sus emociones te pone 4. Esto no está bien. Se llama inconsistencia. Y la inconsistencia o se da debido a que la pregunta se formuló mal o debido a que la persona no entendió lo que se le preguntó. O simplemente te quiso responder cualquier cosa por cumplir, que es probablemente lo que a ti te ha pasado. Esta es una forma o es una de las ventajas que tenemos con los estudios pilotos. Los estudios pilotos sirven también para entrenar. ¿Viste? ¿Estás viendo que te está pasando eso? Entonces tienes que ver el modo de corregirlo en la encuesta final. Bien, es 84, entonces vamos a ver también alfa de Chromebase de una vez. Pongo solamente alfa al ítem. El Chromebase.
Aquí está. Rentabilidad del análisis, 0,88. 0,88 es el alfa de Cronbach. ¿Y cuánto nos ha salido en el Excel, en nuestro Excel bonito? ¿Cuánto nos ha salido? 0,88. ¿Se dan cuenta? Aquí entiendes la lógica de cómo se hace. El paquete estadístico con una línea te lo da. Ahora vamos a ver por dominios ya. El Cronbach para el primer dominio. $0.88 también. Para el dominio 2. $0.82. Ese está abajo. Para el dominio 3. $0.83. Proporción de varianza. Una correlación de 96. Ese es el R cuadrado para factores de 92 y la mínima correlación posible para los scores de 0,83. Sí son buenos indicadores. El B y C también es un indicador bueno de que el instrumento es bueno. Este también RMSA también es un indicador. En general es bueno. El instrumento está bien. Incluso te da la correlación de Casey-Meyer Working Factor para ver también correlaciones, pero con otro tipo de coeficiente. Y eso ya son otras cositas. El punto está que para Cronbach te ha dado 0,88. Igual que nos ha dado en el Excel. Listo. ¿Alguna pregunta? Les voy a pasar este script, no se preocupen, para que lo tengan y lo puedan hacer ustedes con sus instrumentos. También se puede hacer con el de satisfacción. Vamos a intentar hacer algo. A ver. Screen jerárquico. No son dendrogramas. Clustering. Para la siguiente clase les voy a preparar el análisis de componentes principales. Es el otro método que se utiliza para validar a un instrumento.
Ya está bien, con el mismo ejemplo que nos ha pasado Alexandra, vamos a hacerlo. Ahorita me voy a demorar en hacer los cambios correspondientes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, adelante. ¿Alguien? A ver, denme un minutito, por favor. Voy a buscar algo que quería presentarles. Veamos. A ver. Estoy intentando
cargar las gráficas, pero como son 30 variables, es mucho. Se está demorando demasiado. De repente solamente con 9. Lo vamos a hacer con 9 ya. Pero normalmente tendríamos que hacerlo con las 30. A ver, aquí está. Vamos a ver estas 9 preguntas. Listo. Solo con 9 preguntas. Subir de Bryce. Aquí no salen los gráficos. Alfas. Bueno, ya está bien. Start desk. Esa es la matriz de correlación de 9 preguntas. Es la matriz de covarianza, perdón. Matriz de covarianza. Esta es la matriz de correlación. Vamos a ver si el gráfico. Porque a veces con números nomás no se llega a entender bien. Esto es para 30. Ya. Un segundito, por favor. Ahora sí. Ítems con I minúscula. Ahora sí. Esta es la matriz de correlación. Aquí está la pregunta 1 hasta la 9. Y estos son los posibles resultados. Lo ven así medio como fichas de dominó, porque son enteros. Normalmente va mejor para las variables numéricas. Pero estas son las correlaciones que se brindan ahí. Vamos a ver otro gráfico. Verificar, scarplot, ítems. Diagonales, aquí está. Acá va otra relación, fíjense cómo esto, por ejemplo, se relaciona. Este es le dicen rango smooth, es como los percentiles, las líneas de rango, por una correlación va hacia arriba. Esta también. Y hay algunas que no tienen correlación, por ejemplo, acá entre la pregunta 3 y la pregunta 4, casi es plano, no hay mucha correlación, casi nada. Y lo mismo ocurre acá, entre la 3 y la 5. Lo mismo acá. Una buena correlación sería, por ejemplo, aquella o que esté ascendiendo así de esquina a esquina, o que esté descendiendo de esquina a esquina. Pueden buscarla. Me parece que podría ser esta. Esta la 1 con la 2. Acá también la 1 con la 4. Ese es otro modo de poder ver las correlaciones. Entonces, acá ya te das cuenta que la mayor parte de las preguntas del dominio 1 no están correlacionadas, no están bien.
algo ha pasado ahí. De repente tardaron de entender el instrumento o no han respondido como se debiera. Entonces vamos a hacerlo con histogramas. Aquí está, miren, justo lo que les decía, entre la 1 y la 2, la correlación es de 0.52. Entre la 1 y la 3, perdón, entre la 2 y la 3 es 0.54, que es alta. Bueno, mediana. Entre la 1 y la 4, este es el histograma, es 0.49. Hay otra aquí también alta, la 0.51, entre la pregunta 1 y la pregunta 6. Pero hay correlaciones muy bajas, como por ejemplo esta, 0.14, que es entre la 3 y la 8, esta de acá. Fíjense, es una línea que no tiene ningún tipo de correlación. Esta, 0.15, acá miren. O esta, 0.16, que es muy pequeñita, que es entre la 2 y la 5. 2 y 5 es esta. No hay lógica en esa correlación. O esta, ¿no? Que es 0.00061, que no existe prácticamente. Y está entre la pregunta 4 y la pregunta 8. Pregunta 4 y 8. Vamos a ver. Estos gráficos no son nada si es que tú no examinas el... ¿Era cuál? ¿Cuál? La 4 y la 8, ¿no? Sí, 4 y 8. Ahí está justo lo que decíamos. O sea, es imposible que el profesional no te dedique tiempo y que tú digas que muestra sensibilidad frente a tus emociones. Eso es totalmente ilógico. Ahí se pierde objetividad. Y tú sabes que te salga lo que te salga en la encuesta está mal. Pocos jurados, creo que muy pocos jurados se van a fijar en estas cosas. Tú vas a exponerlo y ellos van a ver el resultado final y punto. ¿No? Pero si quieres hacer un trabajo que realmente valga la pena, algo que ayude a la población allá, tienes que hacer una buena recolección de datos. Y la encuesta piloto, te felicito, Alexandra, por haberla hecho, es crucial para eso. Ahí te estás dando cuenta qué cosa puedes mejorar, qué cosa puedes hacer de una mejor manera. Hacer componentes principales también. Componentes principales. Tenemos que trabajarlo con los 30, pero los gráficos no se ven tan bien. De la inercia. Blue. Ay, el gráfico sí es bueno. Les explico. A esto se le llama gráfico de sedimentación. Este gráfico de sedimentación te dice qué tantos componentes principales puede tener la encuesta. Esta línea roja es el límite, es el punto de corte. Todos los puntos que están por encima son los componentes que podría tener tu encuesta. La encuesta, con 9 preguntas que hemos ingresado, se sugiere que tenga 3 componentes, o sea, debería tener en teoría 3 dimensiones. Y ustedes dirán, ¿cómo sale eso? Porque estoy solamente poniendo las 9 preguntas de la primera dimensión. Si pusiera las 30, probablemente me saldría que solamente 3 dimensiones son las que corresponden. Esto es el mayor porcentaje de variabilidad que tienen las variables. Después de este punto ya empieza a bajar, pero poco, no es significativo, hasta llegar a las 9 preguntas. Pero sí, esas 9 preguntas que hemos puesto se pueden dividir en 3 componentes principales. Si pusiéramos las 30, probablemente sean más. Y vamos a ponerlas. Una con 30 hemos puesto. A ver, ¿dónde estamos? Gráfica.
ponerla con 30. Correlación con mayúsculas 30. Inercia. Listo. Fíjense, cuando sale con las 30 preguntas, aquí están las 30 preguntas, el instrumento o el análisis, estamos haciendo este análisis por si acaso, a los que ya se me están perdiendo. Estamos haciendo este análisis, ¿vale? Desde el constructo, ¿sí? Por análisis factorial, se llama, también se hace con análisis de componentes principales, es lo que les estoy mostrando ahorita. ¿Ya? Ya han hecho ustedes el juicio de expertos, ya han hecho el alfa de Cronbach, ya hemos hecho el alfa ordinal, ahora estamos haciendo el análisis factorial, o también se llama análisis de componentes principales. En ese análisis de componentes principales, las 30 preguntas que se han puesto ahí, puestos en un gráfico de sedimentación, nos dicen que por lo menos 8 dimensiones debe tener. Lo cual va en contra del instrumento, porque el mismo instrumento pregona que solo deben ser 3. ¿Sí? Ustedes tienen aquí el instrumento que ha utilizado Alexandra, tiene la dimensión humana interpersonal, la dimensión del entorno y la dimensión técnico-científico. Son 3 dimensiones nada más, pero por cómo se ha hecho la encuesta, el paquete te saca que deberían ser 8 dimensiones. Lo que quiere decir que hay un ordenamiento. De repente, esta es solamente una dimensión. Esta es otra. Esta puede ser otra, etcétera, etcétera, hasta llegar a las 8. Y eso explicaría en parte por qué entre tu pregunta 4 y la pregunta 8 pues no tienen nada que ver. Pregunta 2. O sea, probablemente esta 8 pertenezca a otra dimensión que esta 2 y la 4. Eso es lo que te está diciendo el gráfico. Entonces te corrobora que la recolección de datos no ha sido la mejor. Vamos a ver valores propios. Aquí está. Para 2 dimensiones. Ya de este círculo una vez hemos hablado. Ya. Contribución. ¿Qué quiere decir este círculo? La dimensión 1, o componente principal 1, tiene el 24.2% de la variabilidad. Y la dimensión 2 tiene el 16%. Juntos, estamos hablando del 36% de la variabilidad, que no es nada. No es nada. Tú tienes que tener por lo menos el 80% de la variabilidad. Y aquí están todas las preguntas. Si se acercan al eje de las Y, pertenecen a la dimensión 2. Y si se acercan al eje de las X, pertenecen a la dimensión 1. Vamos a ver la pregunta 8. ¿Dónde está? 9, 2, 8. Aquí está. ¿Hacia dónde está dirigida la pregunta 8? ¿A dónde está más cerca? ¿Al eje de las Y o al eje de las X? Al eje de las Y, doctor. Al eje de las Y. Lo que quiere decir es que esta pregunta 8 debería pertenecer a la dimensión 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, busquen la pregunta 4.
Aquí está. La pregunta 4. ¿Hacia dónde está dirigida? ¿Más a las Y o a las X? X, doctor. X. La pregunta 4 pertenecería a la dimensión 1. ¿Se dan cuenta? Esto es estadística, ya no es una opinión personal, chicos, por favor. Yo les estoy dando mi experiencia. ¿Ya? Mientras que tu pregunta 8 se va a una dimensión en la práctica y tu pregunta 4 se va a otra dimensión, son dos dimensiones diferentes. ¿Tú qué has puesto? La 4 y la 8 las has puesto en la misma dimensión. Pero en realidad son dos dimensiones diferentes. Probablemente, y vuelvo a reiterarte la recomendación, es la mala ejecución en la recolección de los datos. No te han entendido bien la pregunta. Y porque esto se entiende, yo lo entiendo, está bien, me parece que está bien planteado. Pero de repente ahí en el establecimiento o estaban distraídos o no tenían tiempo o querían pasear contigo, no lo sé, no. Perdón por la expresión, pero salir de ahí, pues como había alguien que les estaba preguntando mucho y querían dar cualquier respuesta y en fin, tal vez no, solamente. Entonces, esto que sea una lección para todos. No que querían, basta con hacer un buen protocolo, no basta con tener un buen instrumento. Si tú la recolección no la haces adecuadamente, todo el trabajo se va al tacho. Y la encuesta piloto es la mejor manera de poner los pies en la tierra. Tu trabajo está bien bonito, tu protocolo es muy bueno, tus dictaminantes probablemente no te digan gran cosa. Pero si replicas en tu encuesta grande lo que hiciste en la piloto, tu trabajo, disculpa, pero no va a servir para absolutamente nada. Tenemos que corregir, tenemos que ser autocríticos. Es este el momento. De la misma manera, a los chicos que hicieron la recolección de datos con ficha de recolección de datos, no con encuesta, del mismo modo, tiene que servirles para, por ejemplo, saber la prevalencia, para poder saber en qué forma están recolectadas las variables dentro de una historia clínica. De repente no es como tú lo has operacionalizado, ¿no? En tu matriz de operacionalización, sino tiene otras unidades o tiene otro formato. Entonces, la encuesta piloto es una oportunidad que tiene el investigador con una muestra pequeña de aplicar lo organizado, una mini investigación. La mini investigación te da pautas de cómo está más o menos la situación, ¿no? Ojo, más allá de los resultados, porque hasta ahorita yo a Alexandra no le he preguntado cuánto te ha salido la satisfacción en ANT o cuánto te ha salido la calidad en ANT. El resultado es al margen. Yo estoy solamente evaluando su instrumento, nada más. Por ejemplo, acá miren, dice pregunta 10, 14 y 19 están pegaditos todos al eje de las X, que es la dimensión 1. ¿No? 10, 14 y 19. 10, 14, 19. Así debe salir. Esto está bien planteado. Todos se dirigen hacia el mismo lugar, apuntan hacia el mismo lugar. Vamos a ver cuáles son las correlaciones entre 10, 14 y 19. Oh, ¿dónde estamos? Matriz de correlaciones. Va a demorar un poquito, pero vamos a ver.
Son más de 50, dice. No va a alcanzar. Uy. Vamos a ver. Un pequeño esfuerzo. A ver, ¿cuáles serán las preguntas? 10, 14 y 19. Pregunta 10, aquí está. Ahí. Acá. Y esta es la pregunta 10, 14 y 19. 10 y 14. A ver, un segundito. 14 y 19 está bien. 14 y 19. Mira, pequeñísima la correlación. Ni se ve. Es muy pequeña. Entre 10 y 19. Acá sí, mira, 0,54. Una de las más altas. ¿Y qué dice la 10 y 19? La 10 te dice: el tiempo, ¿sí? El tiempo de espera para ser atendido en sus consultorios externos por el profesional es lo ideal, 30 minutos. Se han esperado 30 minutos para ser atendidos. ¿Qué te dice la 19? ¿Considera usted que para obtener una cita para ecografías u otros exámenes de ayuda diagnóstica son oportunas y de trámite sencillo? Acá ya el parafraseo de la pregunta no me gusta. Hay que tratar de redactarlo apropiadamente. A la primera no la he entendido. Pero a ver, ¿considera usted que para obtener una cita de ecografías u otros exámenes de ayuda diagnóstica son oportunas y de trámite sencillo? A ver, ustedes chicos, estamos aprendiendo todos, no estamos criticando a nadie. ¿Creen que está bien planteada esa pregunta? ¿Cuál? Mm, ¿Qué dices? ¿Crees que está bien planteada? ¿Considera usted que para obtener una cita para ecografía u otros exámenes de ayuda diagnóstica son oportunas y de trámite sencillo? ¿No sería mejor? ¿Considera usted que para tener una ecografía los trámites son sencillos? Doctor, pero creo que, bueno, al menos en mi salud, primero se saca la cita para que te den una segunda cita. Bueno, sí, puede pasar, no. Pero yo me estoy refiriendo un poquito al parafraseo. La gramática de la pregunta no es la adecuada. Tiene que haber coherencia, ¿no? Con gramática y semántica. Si haces una pregunta, tienes que tener un sujeto, considera usted, un verbo para obtener un adjetivo. Por acá ya estás calificando como oportunas. Si estás hablando en singular de una cita, no puedes decir que son oportunas. Es oportuna. Yo me refiero solo al parafraseo. Entonces, probablemente necesitas revisar tu instrumento. Ahora que ya más o menos te estás dando cuenta de que en dónde pueden estar las fallas, hay que replantearlo, hay que hacer un ordenamiento gramatical, ¿sí? Y agarrar una mejor estrategia para la recolección de datos. De todos modos, Alexandra, te quiero agradecer de sobremanera. Muy buen trabajo. Solo que tienes la oportunidad de mejorarlo. Y por favor, no la desaproveches. El R es un paquete un paquete estadístico un tanto especial, es medio quisquilloso, ¿no? Tiene sus cositas, ¿no? Pero es muy útil. Es muy útil. Si tú tienes intención de
de aprender un poquito más, hay tutoriales muy buenos. Sí, yo normalmente en varios ejemplos con códigos, con comandos, RPAPS. Para los interesados, una muy buena herramienta. Hay repositorios para R. También este es uno bueno. ¿Sí? Machine Learning con R. Acá hay cosas como las que les estoy mostrando, por ejemplo, que es la correlación lineal y regresión lineal. Pero es lo más básico. Luego tienes regresión lineal múltiple, ya son otro tipo de paquetes, análisis discriminantes, validaciones, árboles de decisión. Esta técnica en particular me gusta bastante. Las máquinas de soporte vectorial o machine learning se llaman, estas son las redes neuronales. O sea, la estadística ha evolucionado como no tienen idea. Estas dos, para quien tenga tiempo, yo suelo compartir también algunos scripts. Scripts les decimos a la serie de comandos con la que hacemos todos estos trabajitos. Bien, chicos. Gracias, Alexandra. Gracias, Karen, por el ejemplo. Espero que les haya servido. Sí, dime, Karencita. Doctora, una pregunta. ¿Y si encontramos, por ejemplo, eso de que una pregunta debería pertenecer a otro dominio, nosotros modificamos el instrumento o se respeta? Claro, ustedes pueden modificarlo. Primero tendrían que hacer una autoevaluación, ¿no? Y ver si es que esa pregunta realmente la han entendido. Cuando agarramos encuestas, es por eso que yo recomiendo a veces encuestar siempre a familiares, a parientes o amigos, ¿no? Además de tu población objetivo, ¿no? ¿Por qué? Cuando tú encuestas a una persona de confianza, tienes la posibilidad de mejorar el instrumento con la simple pregunta de ¿qué te parece? ¿Lo entendiste? ¿Está clara la pregunta? Entonces, tu papá, tu mamá no te va a mentir, ¿no? Tu hermanito no te va a mentir, te va a decir, no, sabes que no le entiendo. ¿A qué te refieres? Entonces, traten de encuestar, si no es posible, a amigos, entre ustedes mismos, encuéstense para que vean si es que está bien planteado o no. Ahora, si es que nos sale después del análisis de componentes que pertenecen a otras dimensiones, tal vez sea necesario replantear el instrumento o recalibrarlo. Por eso ya estadísticamente hablando, ¿no? También hay que tomar en cuenta lo que le ocurrió a Alexandra, ¿no? Que ella es consciente de que no ha recolectado de la mejor manera los datos. También es posible eso, ¿no? Por eso nosotros ponemos cuando hacemos el plan de análisis en la recolección de los datos, somos muy específicos en poner en un ambiente tranquilo, calmado, donde no haya distracciones de por medio. Las condiciones de recolección de datos también son importantes. El entrenamiento también es importante, hay que saber preguntar. Si no basta con terminar. Probablemente cuando tienen muchas preguntas, quieren terminar rápido y preguntan rápido. Por lo tanto, van a obtener respuestas no muy bien pensadas. Es por eso que también los instrumentos no deben tener muchas preguntas. En fin, hay todo un área, les comento, especializada para poder ver solamente validación de instrumentos. Ahorita yo les estoy mostrándoles el pico del iceberg nada más. Es un mundo todo esto. Adelante, Anaita. Doctor, buenas noches. Disculpe, le envié a su correo el avance de mi proyecto. Sí lo revisé. Ya te voy a pasar la nota de pronto. No te preocupes. Gracias, doctor. No, de nada. Adelante, Sofi. Doctor, ya tengo las observaciones ya hechas. ¿Las puedes mostrar?
Ya, doctor. ¿Ya? A ver, hasta el momento, bueno, voy a continuando un poquito con el objetivo del segundo aporte, que es el tener las observaciones de los dictaminantes. Aldair, me parece, su nombre, Aliot. Y Sofía ya tienen las observaciones. Entonces el siguiente paso es levantarlas, que ya supongo ya lo han hecho, ya estaban algo sencillas, y tener el dictamen final. Con eso prácticamente pues habrían terminado, ¿no?, su trabajo. Y de todos modos, Sofía, yo te recomiendo la encuesta piloto. Ahí vas a darte cuenta si tu ficha es realmente productiva o no. A ver, Ya, doctor. muéstranos por favor cuáles han sido tus observaciones y cómo las has levantado. Ya, doctor. Acá en la justificación el doctor marroquí me dijo que no, pues, no debería ser oportuna. Ya, no debería decir precoz ni eficiente, debería decir oportuno, porque